La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles otra vez. Yo soy Pablo Veloso y vamos a continuar conociendo la historia del monacato en Occidente, el monacato cristiano. Estuvimos hablando en la última ocasión acerca de los grandes. Hablamos de primero San Antonio con esta inmersión en el desierto, este intento de vida apartada, pero ya de una manera menos excesiva comparado con aquellos otros ascetas de extremos como los estilitas, por ejemplo. Luego vimos que aparecía la figura de Pacomio, quien decidió organizar a los monjes en cenobios, en conjuntos, en grupos, más parecido a lo que entendemos hoy por monasterio. Luego apareció San Basilio, quien no solamente los reunió en cenobios, sino que también les agregó un elemento intelectual interesante, de estudio, de reflexión, de lectura. Pacomio y también Basilio crearon respectivas reglas monásticas. Después vimos cómo Evagrio Póntico, a través de Casiano, tuvo una labor decisiva en el occidente para la estructuración de los monasterios. Y desde ahí nos habíamos quedado. Estamos tratando el tema del monasticismo o el monaquismo, sencillamente porque es interesante, como lo he dicho en la vez anterior, porque nos aporta la posibilidad de entender esa búsqueda eterna del ser humano de disolver la multiplicidad y de acercarnos a ese monos, a esa unidad, a esa integración. Que más allá de que nos metamos en un monasterio alguna vez, es algo que internamente, cada vez que nos vamos de vacaciones, cada vez que nos tomamos un ratito, cada vez que estamos como en calma, estamos buscando ese alejamiento del ruido. A inicios del siglo V, en el 410, Honorato fundó el monasterio en la isla Saint-Honorat, en el grupo de las islas Lérins, el cual se convierte en un centro de actividades científicas y de formación de futuros obispos. Bueno, científicas en un sentido, imagino, más relajado, no comparado con la ciencia actual. Poco después, Casiano funda en Marsella, ahí lo tenemos a Casiano apareciendo, que es el papá de todo el monasticismo occidental. Papá en el sentido que trajo las ideas que sentaron las bases, ¿se acuerda? De Evagrio Póntico.
Casiano funda en Marsella un monasterio masculino y uno femenino. Casiano escribió para sus monjes y monjas básicamente dos libros. Uno se llama De Institutis Cenobiorum, o sea, básicamente las instituciones, así está traducido en español, las instituciones, y Colaciones Patrum, que significa los diálogos o colaciones, que son Patrum porque es con los padres del desierto. Es eso que él, cuando fue a Egipto, recopiló charlas con los padres del desierto, que básicamente está demostrado que no las recopiló literalmente, sino que él fue, habló, conoció gente y cuando volvió intentó armar con todo eso unas especies de historias que sirvieran como una especie de guía para los demás. O sea que no necesariamente es literal e histórico, sino que probablemente tiene mucho de ficción, de creado por él, con la base obviamente coherente. Estas instituciones y colaciones, las instituciones se basan más en estructuras organizacionales, hablan mucho, por ejemplo, del hábito del monje, cómo debe ser, qué significa la capucha, qué significa tal otra cosa. Habla de lo duro, de lo crudo, de lo institucional, de cómo llevar adelante un monasterio, por así decir. Mientras que las colaciones hablan más de la vida interior. El primero dice, las instituciones será uno de los textos que más influirán en Benito de Nurcia, que es el famoso San Benito, de quien proviene la famosa regla y que crea la orden de los benedictinos, que luego tendrá una variación, una reforma hacia la orden cisterciense, ¿no? Con la revolución esta del Cister. Como se ve, la mayoría de los cenobios, fieles a su vocación de soledad, buscaban lugares apartados de la sociedad. En el caso de los cenobios femeninos, por causa del peligro que comportaba para las mujeres el estar tan retiradas, lo normal era que se construyeran en las proximidades de los centros habitados. Vio que en los monasterios o conventos femeninos suele haber rejas muy potentes. Algunos dicen que era para que no se escapen, porque acuérdese que no todas las monjas y monjes entraban por voluntad propia, sino que entraban a veces huyendo de otras cosas, a veces porque caían en la deshonra de la familia y la familia los metía a la fuerza para que básicamente nadie se enterase de esa deshonra, por ejemplo de su hija. En otros casos porque eran lo que se llamaban donatos, que eran niños que la familia decía, mira, te doy a mi hijo, porque o bien porque no lo puedo mantener o porque te quiero dar un hijo, le quiero dar un hijo a la iglesia. Y metían al chico de pequeñito en un monasterio y el chico no era que tenía una opción de decir, bueno, no me gusta, mejor salgo y hago vida normal. No, ya quedabas adentro. Entonces se daba todo esto de que más de uno decía, ¿qué hago acá? Me quiero ir. Y bueno, le ponían rejas. El clero de finales del siglo IV e inicio del V retorna a vivir en comunidad, siguiendo el ejemplo de los monjes. O sea, aún el clero empezó entonces a vivir en comunidad. Aún los sacerdotes empezaron a agruparse y a vivir en conjunto. Como reacción a una cierta tendencia de un gran número de sacerdotes de la época que por causa de la riqueza y los privilegios recibidos luego de las persecuciones se fueron estableciendo en una vida privada, olvidándose de la forma de vida común de la comunidad apostólica. Es decir, este regreso a vivir en comunidad viene de mirar a los monjes y básicamente sentir vergüenza. Decir, ahora estos que están viviendo esta vida monástica, cenobítica, poniendo todo en común, me ponen a mí en evidencia que soy un obispo o un sacerdote, un clérigo cualquiera, que debido a que el Imperio Romano me da todos los bienes, estoy viviendo yo solo en mi casa, en mi mansión, en mi palacio, como un gran señor, como si fuera un señor poderoso del Imperio Romano cualquiera, en lugar de vivir como un cristiano. Entonces, medio que los obligó por vergüenza y por exposición, la gente preguntaría, ¿qué hace viviendo así si aquellos están viviendo asá? El deseo de regresar al modo de vida apostólico llevó a obispos como, por ejemplo, Eusebio de Vercelli,
en el Piemonte, Agustín de Hipona, el famosísimo Agustín de Hipona. ¿Se acuerda de las confesiones de San Agustín? Un tipo que era maniqueo, que después se convirtió al cristianismo, en el norte de África, ¿no? Acuérdense que África, sinónimo cristianismo. Y Cesareo de Arles, en la Provenza. Todos fundan monasterios junto a sus sedes episcopales, cual seminarios para la formación del clero. O sea, buscan esta idea de estar en conjunto, de formarse. La regla de San Agustín también va a crear una regla, de ahí vienen por ejemplo los agustinos, estará a la base del nacimiento de muchos monasterios de la Edad Media y de muchas formas de vida religiosa apostólica en el curso de la historia. Si yo le digo la regla de San Agustín, usted pensará que tiene 8.000 páginas. Bueno, no. La regla de San Agustín es un librito súper pequeño, pero súper pequeño, que tiene, no sé, 30, 25 páginas. Yo cuando lo compré hace poco, quería tenerla en papel. Bueno, me imaginaba un libro. En realidad llegó un panfleto, básicamente. La de San Benito tampoco crea que es muy larga, también es muy cortita. Son cosas simples, porque no pretenden complicar la vida, sino dar indicios básicos. Él mismo fundó un monasterio femenino en Hipona entre los años 393 al 397, siendo su hermana la primera priora. Se ve que esta gente decía, tengo una hermana que puedo hacer, bueno, la meto de monja también, como le pasó a, ya no me acuerdo si era Basilio o Pacomio. En Oriente, desde Siria, pasando por Palestina hasta el Asia Menor, hacia el siglo VI, los monjes tomaron parte activa en la vida y organización de la iglesia. Fíjese cómo ya ahora hay una integración. Los monjes ya no viven solos allá lejos, sino que ahora las autoridades eclesiásticas los incluyen y construyen monasterios pegados a sus, palacios episcopales, para que así les den, como ya dijimos que los monjes son como el fermento, les den una especie de alimento que si no se va perdiendo. En las grandes discusiones doctrinales también de la Iglesia sobre los misterios fundamentales de la fe cristiana y en los primeros grandes concilios ecuménicos, ¿no? Los concilios era cuando se reunían toda la cúpula de la Iglesia para definir algo. Por ejemplo, si los ángeles tenían o no ombligo, por ejemplo. O si Adán y Eva tenían ombligo. El monacato medieval viene ahora. Por ejemplo, en Irlanda, usted dirá, ¿qué me importa Irlanda? Bueno, Irlanda tiene a San Patricio, y Patricio fue colosal, un monje bretón que se formó en los monasterios de Lerins y de Auxerre. Regresó a su patria como obispo de Irlanda, donde se había consolidado una fuerte comunidad cristiana. Ahí en Irlanda había mucho animismo, mucha religión celta, obviamente. Así que Patricio tuvo ahí una lucha, es muy famoso por haber combatido férreamente a las costumbres paganas. A la muerte de Patricio, 591, toda la isla había sido convertida al cristianismo, pero con una característica singular: tenía una impronta monástica. O sea, el Patricio ahí los hizo a todos gustar de lo monástico. A los monjes les fue confiada la cura pastoral. Los obispos eran abades, fíjese, o sea, ¿se acuerda? El abad es el papá de un monasterio, es el que rige el monasterio. O estaban sometidos a un abad, y los monasterios constituían el centro de la vida social y cultural. O sea, creó un país de monjes, es decir, dirigido por monjes. Una especie como la República de Platón, le diría, porque si el monje se entiende que es como el filósofo, el que dedica su vida a, y el que, según Platón decía, el filósofo, voy a beber un poco de agua. Si el filósofo es como el más profundo, la crema de la crema, el monje lo es dentro del cristianismo, es el filósofo del cristianismo. De esta experiencia eclesial y monástica surgieron personajes como Columbano. A ver, se me pasó ahí. Columbano, quien evangelizó incluso en la corte del rey Childeberto de Austrasia y fundó monasterios al estilo irlandés en Vosgos, que es la Galia,
y para ellos escribió la regla de los monjes, regla de la comunidad y 2 penitenciales. Por problemas con el poder político y eclesiástico, Columbano es exiliado a Suiza, donde fundó el monasterio de San Gallo, luego a Lombardía, en Bobbio, donde murió. Los misioneros irlandeses que recorrieron Europa fundando monasterios son considerados padres de una espiritualidad propia irlandesa. O sea que es un precedente esto, Irlanda, caracterizando en 2 puntos centrales su mensaje: la caducidad del mundo y la perfección de la vida monástica. O sea, estos irlandeses iban por ahí diciendo estas 2 cosas: que el mundo se acaba, que el mundo es perecedero, que no te aferres, y como una especie del suñatá budista, todo es vacío, y la perfección de la vida monástica, como diciendo, y la cosa está un poco, fíjese, como las 4 nobles verdades. La vida es dolor, el dolor proviene del deseo, eliminando al deseo se elimina el dolor, y el óctuple sendero del Buda es el camino. Estos te decían, el mundo es caduco, ¿no? Perecedero, no te aferres, el camino es la vida monástica. Heredan al mundo cristiano la confesión privada, ¿no? Esta cosa de ir a confesarte, porque acuérdense que los primeros discípulos, los apóstoles, hacían la confesión también de los pecados, pero en grupo. O sea, vos ibas, te sentabas ahí y empezabas a contar. Decían, no sé, la semana pasada yo cometí un pecado terrible, y todos se enteraban. Bueno, estos empezaron con la confesión privada. También la figura del padre espiritual, es decir, de un tutor, de alguien que te tutele y que te guíe, la figura del gurú básicamente, y el género literario de los penitenciales. El florecimiento del monacato irlandés duró hasta el siglo VIII, derribado por la codicia de los poderes seculares y por las incursiones y saqueos de los normandos. Los pocos monasterios que sobrevivieron fueron obligados a practicar la regla benedictina, ¿no? Y ahora viene el monacato justamente del amigo San Benito, benedictino. Dice, Benito de Nursia empieza su experiencia como anacoreta en Subiaco, en Italia. Acuérdense que el anacoreta era el que hacía vida ascética, pero no necesariamente se iba a un desierto. Podía irse a una montaña, por ejemplo. Entonces era un anacoreta. Y hasta los había, se acuerda, que se quedaban en casa, como lo que hoy en día se entiende como monacato urbano. Por la cantidad de seguidores que le buscaban, no pudo continuar su vida de solitario. Entonces agrupó en esa región a 12 monasterios, a cuantos aspiraban a una vida monástica bajo su dirección. La hostilidad del clero local, siempre ha habido una pugna ahí entre lo clerical y lo monacal, porque lo clerical es más social, es decir, es la iglesia cotidiana, es la parroquia, es la que alimenta a los pobres, es la que ayuda al desamparado, ¿no? La que soluciona problemas cotidianos. Mientras que los monjes, la iglesia parroquial los suele ver, y los parroquianos también, como los vivos, ¿no? Los astutos que se fueron a vivir ahí lejos del problema y que tienen una vida muy narcisista, muy centradas en ellos mismos, porque se levantan, rezan, no sé qué, pero si hay un pobre ni lo ven, porque están en su monasterio. Entonces, hay esa especie de pugna. Y bueno, en Irlanda eso, se acuerda, se subsanó, pero luego se perdió otra vez porque vinieron los normandos y hubo hostilidades desde el clero justamente y desde el poder. Porque al poder obviamente no le interesa la parte monástica porque no da dinero. O sea, lo que da dinero no es lo monástico, es la parroquia, porque mueve gente, porque hay donaciones y demás. La hostilidad del clero local le empujó a retirarse a Montecassino. Se fue a Montecassino. Ahí se ve que no les gustaba el tema de lo monacal, donde edificó uno de los monasterios más famosos de Europa, que es un monasterio que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial por los aliados, casualmente, no por los nazis, y lo hicieron polvo, pero lo reconstruyeron después, porque se ve que tenían los planos. Allí murió en 543. De hecho, es interesante la vida de San Benito, porque en los primeros intentos que le piden que agrupe a esos monjes y les haga de padre espiritual, lo intentan matar.
lo intentan envenenar. Y bueno, se salva por cuestiones así como medio milagrosas, hasta que después sí organiza otros monasterios que parece que ahí lo tratan mejor. O sea que no era garantía que fueras el abad de que todo te fuera bien, te podían envenenar y, o sea, en todos lados se cuecen habas. La vida de los monasterios fundados por San Benito se desarrolla bajo la base de 4 elementos importantes. Oración común, de ahí viene esto de los monasterios benedictinos que tienen como asientos enfrentados y los monjes se sientan de un lado y del otro y cantan los salmos respondiéndose unos a los otros, como un diálogo. La oración en común, la lectura y la copia de la Biblia y de los clásicos latinos. Ahí aparecieron los famosos copistas, que eran los monjes que copiaban, recopilaban los manuscritos y de hecho, gracias a ellos, la cultura occidental se mantuvo, porque cuando los bárbaros destruyeron el Imperio Romano y todo se hundió, ese saber, el poco que había, porque bueno, después hubo una inyección de saber que se había perdido en el Renacimiento a través de Florencia y también a través de España con los califatos, porque esta sabiduría estaba en manos de los árabes. Bueno, en los monasterios se conservó mucho de la sabiduría que sí se tenía. Entonces, ve que dice la lectura y copia de la Biblia y de los clásicos latinos. La acogida de peregrinos también y el trabajo manual y agrícola. O sea que la máxima que tenía San Benito era ora et labora. O sea, reza y trabaja. No vengas acá a querer rascarte el ombligo. Rezar y trabajar, las dos cosas. No solo rezar, porque si no se vuelven vagos. Y no solo trabajar, porque si no se pierde la profundidad. Acogida de peregrinos, esa es una obligación. Todo monasterio benedictino tiene la obligación de recibir a cualquier peregrino como si fuera Jesús mismo. Y también el trabajo no solo manual, que también lo tenían los ascetas del desierto, que hacían cestas de mimbre, por ejemplo, sino también agrícola, o sea, trabajar en el campo. La hermana de San Benito se llamaba Escolástica y fundó el primer monasterio de monjas benedictinas. Estos se difundieron rápidamente en la Europa occidental, siendo los más numerosos en Italia. Fue un formato que gustó. Se ve muy bien hecho, muy armonizado, muy funcional y bueno, se extendió por todas partes. San Benito escribió una regla de vida, que es la famosa regla de San Benito, con el objetivo de ofrecer un instrumento a quienes querían iniciar una vida monástica. En ella tiene en cuenta la experiencia monacal de Oriente como las características que iban acuñándose en Occidente. Es decir, él va como vertiendo todo ahí. Es considerado en la historiografía como el padre del monacato occidental, porque es mérito suyo dar a este tipo de monacato un equilibrio y una originalidad que al final le llevó a absorber todo estilo de vida monacal existente en Occidente. O sea, el tipo es como que una especie de Yoga Sutra de Patanjali. El tipo recopiló y dijo, esto funciona, lo metemos. Aquello que vi por allá también me gustó, lo metemos. El Papa Gregorio Magno divulgó la regla de San Benito y se convirtió en exclusiva regla de vida para todas las instituciones de vida monástica en el occidente cristiano. O sea, el Papa Gregorio dijo, a partir de ahora, todos los que quieran vivir vida monástica, ¿qué regla tienen que seguir? Ni la de San Agustín, ni la de San Basilio, ni la de San Pacomio. No, San Benito. El pontífice confió a los benedictinos, desde el siglo VII, las misiones entre los pueblos anglosajones, o sea, a donde estaba San Patricio en su momento también, Irlanda, alemanes, escandinavos y eslavos occidentales, ¿no? Alemanes se entiende, escandinavos y eslavos, los eslavos son los rusos, escandinavos son los países nórdicos. Entre los más importantes de este periodo se encuentra Agustín de Canterbury, otro Agustín, no San Agustín, misionero entre los anglosajones y con quien los monjes celtas abrazaron la regla benedictina. Imagínense los que morían también, porque no era cuestión de que ibas a predicar y te recibían con los brazos abiertos. Luego de la caída del Imperio Romano, que esto ocurrió ya en el 478, donde San Agustín escribe su famosa La ciudad de Dios, el tipo estaba
El mundo estaba desolado porque se caía el Imperio Romano, imagínese. Es como si ahora todo el mundo occidental como lo conocemos se vienen abajo los países, Estados Unidos, los países europeos, se cae todo. Y usted dice, ¿qué va a quedar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, imagínese, antes ni siquiera había muchos países, era uno solo, el Imperio Romano, que se entendía que iba a durar para siempre, como ahora. Nos parece que, no sé, los países como Estados Unidos y demás van a durar por siempre. Y no, se cayó todo. Entonces él escribió La ciudad de Dios como para dar una especie de entendimiento de por qué estaba pasando eso y qué hacer. Como diciendo, Dios no es que se volvió loco, hay un plan detrás de esto. Entonces, luego de la caída del Imperio Romano, en el 478, el monacato cristiano, especialmente el benedictino, representó la obra de reconstrucción y equilibrio del occidente cristiano. Como le decía, los monasterios benedictinos fueron las atalayas ahí donde se conservó tras esos muros esa sabiduría que permitió reconstruir la civilización occidental, obviamente con la pérdida de muchas cosas como los acueductos y los baños con agua caliente de los romanos. Bueno, hubo un regreso, un retraso, básicamente. Con el trabajo manual e intelectual de estos monjes se salvó la economía rural y el tesoro de los clásicos, ¿ves? Los libros sagrados, los libros clásicos. La nueva edad, conocida por los historiadores hoy como Edad Media, con sus pros y sus contras, será una edad monástica por excelencia, porque están gobernadas por monasterios. Se puede decir que durante el siglo VII los monasterios eran los únicos lugares vivos en el campo de la cultura de la sociedad del tiempo. Los reyes de las diversas naciones europeas a lo largo de este periodo enriquecieron los monasterios con sus donaciones, claro, porque sabían que esa era la fuente de su civilización. Si se morían esos, quedaban unos reyes ignorantes con una gente ignorante también que quizá no conocían ni técnicas de agricultura precisas, y los monasterios sí. Y hasta ellos mismos fundaron monasterios, los reyes, y se constituyeron en muchas ocasiones en los garantes de la vida monástica. Carlomagno, el famoso Carlomagno, por ejemplo, entre los siglos VIII y IX, Carlomagno fue el primer emperador, fue nombrado emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente. Entre los siglos VIII y IX tomó todas las iglesias monásticas y los convirtió en centros de cultura, entre estos los monasterios de Tours y de San Gallo. Del siglo VIII es Benito de Aniane, quien con su obra logra unificar el monacato occidental bajo la regla benedictina, y de quien Ludovico Pío se apoya para llevar a cabo la reforma de todos los monasterios de su reino. Los monjes fueron verdaderos misioneros e intelectuales. En Occidente, durante el medioevo, fueron ellos prácticamente los encargados de la evangelización de los nuevos cristianos provenientes de los bárbaros. O sea que hasta los nuevos conversos eran convertidos por los propios monjes. A partir del siglo IX, a pesar de que el monacato se caracterizó por ser laico, es decir, pocos monjes se volvían sacerdotes, acuérdense que en un principio hasta los rechazaban, se nota un continuo crecimiento de monjes que recibían el orden sacerdotal, ¿no? A partir del siglo IX parece que empiezan a hacerse muchos de ellos sacerdotes. Acuérdense que la misa no era algo como ahora que ocurre, no sé, todos los domingos o inclusive diaria. Era algo que ibas, no sé, una vez a la semana o como mucho una vez al mes o más. Entre los siglos IX y XI se experimenta un crecimiento de la orden benedictina en tierras hispánicas, acá en España, absorbiendo de alguna manera los antiguos monasterios, especialmente a partir de las declaraciones del concilio de Collanza, ¿no? Ahora vamos a ver el monacato oriental. ¿Qué pasó mientras tanto en Oriente? ¿Qué hacían los orientales? ¿Miraban el cielo? No. En el siglo V comenzó la decadencia del monacato egipcio, el pacomiano. ¿Se acuerda? El primero de todos. Vivían en comunidad, pero no todavía muy organizado. Empezó a decaer. El cual había sido decisivo. Estamos volviendo atrás.
Cuando recién hablamos del occidental ya estábamos por el siglo XI. Bueno, ahora estamos en el V otra vez, volvimos atrás. El cual había sido decisivo a la hora de la lucha antiarriana, ¿no? Acuérdese que había herejías como la arriana, la herejía docetista y otras más, ¿no? Que decían cosas diferentes. Por ejemplo, uno venía y decía, el Espíritu Santo nace del Hijo y del Padre. Y otros decían, no, el Espíritu Santo vale lo mismo, los tres son uno y aparecieron a la vez. Entonces eso creaba distintas facetas y para unificar la iglesia oficial declaraba herejes a los que no le gustaban. Casi todos los monasterios de Egipto, Palestina y Siria fueron destruidos durante la conquista árabe. Los árabes aparecen en el siglo VII, ¿no? En el 600 después de Cristo. De esa manera, Constantinopla pasó a ser el centro del monacato oriental, pues a partir de ese mismo siglo experimentó un gran desarrollo. Cabe resaltar que fue en el siglo VI cuando el emperador Justiniano hizo construir el monasterio de Santa Catalina sobre el monte Oreb para organizar a los ermitaños del Sinaí en un mismo lugar. Siempre la iglesia tiene esta intención de que los que son eremitas se conviertan en monjes y que después de que los monjes salgan sacerdotes, porque acuérdense que la iglesia vive de lo parroquial, pero a la vez necesita de lo monacal. Son como dos alas de un pájaro. Y se salvó entonces este monasterio de Santa Catalina de las incursiones árabes. En los siglos séptimo y octavo, ya siglos musulmanes, fueron los monjes orientales quienes mantuvieron la doctrina de la veneración de las imágenes durante la lucha iconoclástica. Acuérdense que en el mundo anglosajón, Enrique VIII, ¿no? Que creó el anglicanismo, su propia iglesia, bueno, hubo una lucha contra el tema de las imágenes, porque surgió una revolución de no estoy seguro ahora que lo estoy diciendo si este iconoclastismo o iconoclasismo se refiere al de Enrique VIII o uno anterior, no estoy seguro. Pero el movimiento iconoclasta lo que buscaba era quitar toda imagen, porque se entendía que Dios no podía estar representado, que es justamente lo que los musulmanes plantean. Quizá este iconoclasticismo o iconoclasismo es el propio de los musulmanes. Los musulmanes no pueden representar ninguna figura, por eso es que inclusive su baraja de cartas para jugar, de juego, no tiene ni sota, ni caballo, ni rey, ni reina. No tiene figuras. Siendo quizá el más importante de ellos, en la lucha iconoclástica, Teodoro Estudita, del monasterio de Estudión. Mírelo, Estudita del Estudión. Se ve que ahí le daban duro al estudio, a quien se debe la lucha contra el eremitismo y la reafirmación del monacato de Basilio. Fíjese cómo hay como esta lucha. Dejen de ser eremitas, juntémonos, ¿no? Generemos como San Basilio proponía, un cenobitismo, ¿no? Un todos juntos. Sobre el monte Athos, en el 963, Atanasio fundó la Grande Laura, bajo la protección del emperador Nicéforo II, ¿no? Grande Laura, se ve que había hecho grandes cosas y le pusieron Grande Laura. E introdujo una regla de tipo cenobítico, basada en el monasterio de Estudión. Los estatutos de la Grande Laura fue aprobada por el emperador Juan este es difícil, Juan I Tzimiskes, o algo así. Los siglos XI y XII representan la edad de oro para el monte Athos. El monte Athos es de Grecia, que todavía existe. Fue en esta época en que llegaron monjes de todas las nacionalidades y fundaron monasterios junto a los cercanos a la Grande Laura. Athos se convirtió en una ciudad monástica, hasta hoy, bajo el gobierno casi absoluto y vitalicio del igúmeno, o sea, el abad, y centro de referencia cultural y espiritual para las iglesias orientales hasta el cisma. En 1050 hubo un cisma. Bueno, la lucha iconoclasta es obviamente anterior a Enrique VIII. Hubo un cisma
porque lo de Enrique VIII proviene de Lutero, así que es mucho después. Hubo un cisma en el 1050, que es el cisma, ¿se acuerda? De la Iglesia Católica, por un lado, occidental, con sede en Roma, y por otro lado, la Iglesia Oriental, con sede en Constantinopla. Cada una con sendos papas, digamos, representantes. En los albores del cisma de Oriente, el emperador Constantino IX promulgó en septiembre del 1045 el decreto Tipicón de Monómaco, que determinó la vida organizada del Monte Athos de los siglos sucesivos. Se prohibió todo género de lujos, de comercio con lugares lejanos y de salida del monasterio. O sea, acá no hay lujos, nada de ver películas, nada de nada, y tampoco andar saliendo con la excusa de que voy a hacer comercio con un lugar lejano. Nada, nos quedamos todos en el Monte Athos. El responsable de la ciudad monasterio, ahora llamado Protos, el primero, continuó siendo un cargo vitalicio, o sea, hasta que te morías, pero solo tomaba por él mismo las decisiones sobre las actividades cotidianas, mientras que un consejo de monjes las deliberaciones más importantes. Está bien, para no centrar el poder en una sola persona. Como pasa con el papado occidental, que todo lo toma el papa, aunque tiene también su conversación y sus opiniones de parte de los distintos cardenales. Los monjes de Etiopía, por su parte, durante el siglo IX, bajo el gobierno de Abba Jacob, superior del monasterio Debra Líbanos, se constituyeron en los difusores del evangelio por Sudán y las costas del este de África, porque ahora empezaba a haber una lucha entre lo musulmán y lo cristiano, llegando hasta Mozambique. Cuando los colonizadores portugueses llegaron a estas tierras en el siglo XVI, se encontraron en ellas pequeñas comunidades cristianas. El monacato oriental alcanzó su máxima expansión en el siglo XI, donde se fundaron los primeros monasterios de Rusia. De ahí vendrá todo este tema, ¿se acuerda del peregrino ruso que leía la Filocalia, que era una recopilación de los dichos de los padres del desierto originales, hechos por un zar, ¿no? Y por lo tanto que llegó a nuestros días, que es muy muy interesante de leer, donde hay escritos del mismo recopilados, ¿no? Del mismo Casiano, también de Evagrio Póntico. Antes de ir con el monacato luego del cisma de Oriente, le comento que nuestro programa La Espada de Damocles carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con el programa puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com. Y según viva en España o fuera de ella, le pasaré el enlace de PayPal de nuestro programa o bien el enlace de la cuenta bancaria. Cualquier colaboración vendrá bien, sea pequeña, mediana o grande, porque sirve para conseguir bibliografía sobre todo. Desde ya, muchas gracias por ello. Voy a beber un poco de agua. Con el cisma entonces que dividió la sede de Constantinopla de la sede de Roma, en 1050 el rumbo de la vida monacal siguió su curso de manera diversas en las dos iglesias. Claro, por un lado los ortodoxos se quedaron como por su cuenta y por otro lado los católicos hicieron lo mismo. Entonces fueron teniendo cosas comunes, pero bueno, diferentes en el fondo. En la Iglesia Católica a finales del siglo XI aparece ¿quién? Nuestro amigo Bruno de Colonia, Alemania. Bruno fundó la Orden de la Cartuja en 1084, en La Cartuja, Francia, con un carácter penitencial bien marcado, de silencio casi perpetuo, que unió la vida anacorética. Acuérdense que la anacorética era el ermitaño, pero que no necesariamente va al desierto a vivir, sino que puede vivir en una playa si quiere, en una montaña. Bueno, ese es el anacoreta, con la vida cenobítica, como poco antes lo habían hecho. La Orden Cartuja tiene una característica muy interesante, es la única que nunca ha tenido reformas. O sea, es un bloque la Orden de los Cartujos, porque desde que la fundó San Bruno hasta hoy no cambió en nada, y es la más rigurosa de todas las que existen, porque quien entra en esa orden no solamente pierde su nombre, sus posesiones y todo, sino que, como ya lo he contado, bueno, tiene
vive en una casita que tiene varias plantas, casi ni se encuentra con los demás, solo una vez cada semana y muy poco tiempo. Es decir, hace una vida de anacoreta, pero mezclado con algo cenobítico. Dice, como poco antes también lo habían hecho, antes los camaldulenses, yo le digo camaldulenses, pero aquí pone camalduleses. Yo creo que es camaldulenses. Lo vamos a buscar por las dudas, así lo pronuncio bien. Vamos a ver qué pone aquí acerca de los acá está bien, camaldulense, lo decía bien, estaba mal escrito, camaldulense, porque es de la camáldula. Muy bien, seguimos entonces. Camaldulenses, de Romualdo. San Romualdo fue el que los creó antes que la cartuja de San Bruno. Los camaldulenses, ya le había contado en unos programas atrás, tiene que ver con eso. Es casitas alrededor de una principal y bueno, en esas casitas viven los anacoretas que viven de forma, en definitiva, cenobítica porque forman una unidad, una comunidad, pero al mismo tiempo viven solos. No están en contacto continuo. Esta fue, la de Romualdo, la primera de las llamadas congregaciones benedictinas particulares. Porque, quiéralo o no, seguían la regla de San Benito como base, pero a su vez vivían como salpicados, ahí solitarios. En los siglos sucesivos, 12 y 13, refloreció y se desarrolló con gran fuerza la vida ascética. Este es considerado el siglo de oro del monacato medieval. La atracción ejercitada por los monasterios en Occidente es tan fuerte que emergen reformas y nuevas organizaciones. O sea, todo el mundo quería ser monje, estaba de moda. La reforma gregoriana y la lucha de la Iglesia contra la dependencia del imperio encontraron apoyo en el monasterio de la congregación cluniacense, de Cluny, que con el abad Hugo de Cluny llegó a su máximo esplendor y poder internacional. Es decir, los de Cluny eran los que se llamaban también cistercienses, o de ahí proviene la reforma. Bueno, aquí lo dice, pero cuando a partir del siglo XII, por causa de la riqueza, la vida de los monjes de Cluny comenzó a decaer, surge entonces la reforma benedictina cisterciense en manos de Roberto de Molesme en Cister, que es la reforma del Cister. Porque ¿qué pasaba con estos monasterios? Si los monasterios eran los que manejaban el conocimiento en esa Europa medieval, eran los que formaban a la gente, formaban a los sacerdotes, conocían las técnicas de agricultura, de medicina, a su vez tenían tierras, porque su lema es ora et labora, trabajaban la tierra, pero también contrataban gente para que les trabaje las tierras. Luego esto se complicó y empezaron a apoderarse de más y más tierras porque compraban, llegaron a comprar pueblos enteros que eran de ellos, a veces tenían tierras que les donaban en otra parte del país y mandaban monjes a esa otra parte y creaban una especie de pequeña casita o monasterio pequeño donde para poder regentear esas tierras también. A veces tenían gente que les regenteaba las tierras en nombre de ellos. Se convirtieron en grandes terratenientes, ese fue el problema, y se enriquecieron brutalmente, hasta tal punto que tenían muchísimo poder. Entonces, esto llegó a un punto que creó un quiebre, porque no podía un monje vivir así. Entonces, debido a esta riqueza, Cluny comenzó a decaer. Entonces surge la reforma benedictina cisterciense en manos de Roberto de Molesme en el Cister, en Francia. Este sistema monacal tiene como especificidad el que, está mal traducido o mal escrito, el hecho de que se colocaron bajo la obediencia y el servicio al Papa, ¿no? Acá ya hay como una sumisión al papado de parte de los cistercienses. Los cistercienses son lo que se llaman los monjes blancos, porque en lugar de vestirse todo de negro como son los benedictinos, tienen una, creo que se llama cogulla, delante y detrás color negro y alrededor blanco.
A ella perteneció el famoso Bernardo de Claraval, retenido como el segundo fundador de la orden, ya que, mejor dicho, debe ser tenido como el segundo fundador de la orden, ya que gracias a su trabajo y prestigio hizo que la orden en el siglo XII fuera la más eminente del catolicismo de entonces. Bernardo de Claraval fue el que le dio el empuje a esta orden. Y Bernardo de Claraval tiene muchísimo que ver con la Orden del Temple. Lo vamos a buscar aquí para que yo no le diga cualquier cosa. Vamos a mirar a ver qué nos dice. Bueno, que con él la Orden del Cister y fue apasionado predicador de la Segunda Cruzada. A ver si lo tenemos por aquí. Aquí está, Organización de la Orden del Temple. A ver si lo pone. La regla del Temple fue pues una regla cisterciense. O sea, está creada en base a la regla cisterciense. Volvamos entonces a nuestro texto. Dice, en el siglo XII surgieron en el catolicismo, al lado de las reformas de vida monásticas, las órdenes mendicantes. Ahí aparecieron San Francisco de Asís y otras órdenes mendicantes. Y a estas, en el siglo XVI, las congregaciones religiosas, que sin ser monjes se inspiraban en el estilo de vida de ellos. Por ejemplo, frailes, los hermanos menores. El nacimiento de las nuevas órdenes religiosas no significó un reemplazo de la vida monacal, porque por ejemplo estaban también las beguinas, los vegardos. A veces había gente que se agrupaba llevando una suerte de vida monacal, pero no eran monjes. Por ejemplo, los beguinos y vegardas podían, cuando querían, salirse de la orden y, no sé, casarse, por ejemplo. A su vez, eran muy libres, no tenían voto de permanencia, podían pulular de un lugar al otro, ayudaban a los pobres, eran muy queridos y crecieron muchísimo, hasta el punto que el papado en un momento vio que se les iba de las manos porque no se atenían a reglamentaciones. De hecho, no tenían ni reglas monásticas fijas. Entonces les pidió que o se metieran dentro de los carmelitas o los mataban, básicamente. Ese tipo de decisiones tan interesantes, ¿no? El nacimiento de las nuevas órdenes religiosas no significó un reemplazo de la vida monacal, pero sí una reafirmación a su estilo de vida, regresando a los ideales contemplativos y dejando en manos de los nuevos institutos gran parte del trabajo misionero. Porque acuérdense que cuando todo se empieza a dedicar a lo misionero, si no se alimenta el fuego misionero con algo, se apaga. Por otro lado, si solo se alimenta el fuego pero no se va a hacer misión, ese fuego es un fuego que se consume a sí mismo, porque ¿para qué? ¿Para qué existe? Entonces la idea de lo monástico es alimentar la incursión social luego, el proselitismo o el contacto con el mundo, o la ayuda a la gente que está alimentada por la llama de ese misticismo, de esa vida contemplativa. La importancia específica de las órdenes mendicantes para el monacato cristiano occidental radica en que normalmente a la primera orden se sumaba una segunda orden o rama femenina monacal, contribuyendo así a un desarrollo del monacato femenino en la Edad Media. Entonces, junto a los franciscanos, por ejemplo, surgieron las clarisas. ¿Se acuerda que San Francisco estaba enamorado de Santa Clara? Entonces surgió el monasterio de Santa Clara, de las Clarisas, fundada por Clara de Asís, inmediatamente después de Francisco de Asís. Normalmente en el medioevo se habla de padres fundadores, pero muchas veces el proceso de formación de una orden religiosa se dio de manos de una mujer. Tal fue el caso de Brígida, de Suecia, que fundó la Orden del Santísimo Salvador a mediados del siglo XVI. Mire cuánto avanzamos ya. En sus orígenes, los monasterios brigidinos eran mixtos, es decir, formado por dos comunidades, una femenina, regidos por una abadesa, y una masculina, regidas por el confesor general. La administración general ostentaba la abadesa.
Otros monasterios de este estilo se encontraban en España, Francia, Inglaterra y Países Bajos y persistieron hasta la reforma del Concilio de Trento. En las iglesias orientales, el Monte Athos será el abanderado de las nuevas fundaciones de monasterios. Entre los siglos XII y XIV se expande el monacato oriental en Serbia y Hungría. En Rumanía, todo esto es ortodoxo hoy en día, por eso, hacia el siglo XIV predominaba el monacato eremita. Por ejemplo, Nicodemo de Athos, del monte Athos, los organizó y reunió en monasterios cenobíticos en Valaquia y Moldavia. Un reavivamiento importante se dio en el monacato oriental, especialmente en Grecia, Bulgaria y Rusia, entre los siglos XVII y XVIII, pero fueron duramente golpeados por las invasiones turcas y por el comunismo ruso en los siglos sucesivos. Y ahora nos toca el tema de el monacato en la modernidad. Viene el tema de la reforma protestante de Lutero, tan interesante, y ya acercarnos a nuestros días. Lo que vamos a hacer entonces es, sí nos da el tiempo, vamos a adentrarnos en este monacato en la modernidad. Comienza con la reforma protestante. La reforma protestante significó para el monasterio occidental un momento de crisis, porque acuérdense que a Lutero no le simpatizaba mucho lo monacal. Y la condena de Lutero en 1521. Y la condena de Lutero en 1521, la sentencia de muerte. En rasgos generales, los primeros reformadores, que fueron Lutero, Calvino, entre otros, no estaban en desacuerdo con la vida monástica como tal, sino con los abusos cometidos por ella. Un poco de agua. Es decir, los monasterios tenían injerencia en lo político. Cuando uno tiene mucho poder, mucho dinero sobre todo, bueno, ellos podían comprar, poner en el obispado a cierto obispo, a cierta persona, para que les fuera a su vez magnánimo a ellos y les conviniese. Tenían pactos con los reyes, entonces le daban a los reyes ciertas cosas, o a los duques o a los marqueses, y así iban ganando poder y eran negocios. Entonces Lutero y Calvino lo vieron, era evidente, molestaba, y dijeron echemos a la tierra todo esto porque no tiene sentido. Sin embargo, con el tiempo fueron cambiando el pensamiento a una lucha frontal contra los votos religiosos y por ende contra el monacato en sí mismo. Después ya directamente iban a por los monjes. No les gustaba a Lutero y a Calvino la idea de los votos, de algo para siempre. Porque veamos que el monacato también tiene esta idea de la uniformidad, ¿no? Como cuando uno ve en un colegio de chicos, colegio privado, todos los chicos con uniforme, y uno dice, no es natural estar uniformado, no es natural ver un ejército que se vista todo igual, no es natural que los soldados del ejército saluden de la misma manera, o sea, niega la diversidad humana. Entonces eso, pensando un poco en el Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo descendió y le dio a cada discípulo la posibilidad de hablar en un lenguaje diferente, un carisma diferente, pensar en una uniformidad a través de votos y demás, no le gustaba a Lutero y a Calvino. A este respecto, Ignacio Maestro Cano afirma que el hecho de que Lutero sacara de los monasterios a los monjes para que se pusieran a trabajar y formaran una familia, o sea que se casaran, podría entenderse como una clara preferencia por esas formas de trabajo que Aristóteles consideraba naturales. Lutero consideraba la vida monástica como la antítesis del espíritu emprendedor e industrioso. Una forma asocial, egoísta e improductiva, y por tanto poco acorde con los principios del cristianismo. Tengan en cuenta que Lutero, con su protestantismo, fue básicamente el padre del capitalismo, porque esta idea de ser alguien independiente, que de hecho Lutero generó mucho del pensamiento, sobre todo en Inglaterra, con la reforma protestante, de los filósofos concretos como Locke, como Hume, que hablaban de
no de cosas voladas como la metafísica de los románticos alemanes, sino que hablaba de cosas muy concretas y de la percepción de los sentidos. Entonces eso llevó a la industrialización muy fácilmente. Eso lo vemos, por ejemplo, en la visión que tuvo Inglaterra, por ejemplo, ante las colonias americanas, que Inglaterra enseguida se puso a industrializar toda la manufactura de esos productos que venían de América, y cuando perdió las colonias, como le pasó a España, ya tenía una industria perfectamente funcional. Mientras que España, que tenía una visión mucho más católica, apostó por consumir esos recursos y no industrializarse, y cuando se le acabaron las colonias, sencillamente el imperio donde nunca se ponía el sol se hundió y no tenía modo de generar dinero. Entonces, la visión luterana es una visión más aristotélica, justamente, mucho más concreta. Dice algo así como una mera huida del mundo tal y como el Creador nos lo ha dado. Eso pensaba Lutero, que ser monje es huir del mundo, es no tener compromiso con la vida cotidiana, que por algo Dios nos dio un mundo cotidiano. Lutero, a quien no puede acusarse de hablar sin conocimiento de causa, pasó 20 años de su vida en un monasterio y llegó a afirmar lo siguiente: los monjes han ensalzado y proclamado impúdicamente su estado hipócrita y sus obras como la vida perfectísima, mientras que en verdad pensaban llevar una vida buena, dulce, sin cruz y sin paciencia. Los planteaba como vivos. Y se han corrido a los conventos, y si han corrido a los conventos es para no tener necesidad de sufrir nada de nadie, ni hacer el bien a cualquier otro. Como diciendo, vivir en un monasterio es fácil. Te dan de comer, no tenés que preocuparte de ayudar a los pobres, vivís tranquilo. Es egoísta, decía Lutero. Como dice el Martín Fierro, en la cancha se ven los pingos. Es decir, un caballo de carrera se nota cuando es bueno, cuando corre, ¿no? Se columbra aquí claramente cierto desprecio por una forma de vida que se entiende que, rehuyendo el esfuerzo y el perfeccionamiento que exigen el tener que ganarse la vida y mantener una familia, pretende evitar la realidad laboral y la vida económica en general. A ver, vamos a leer este trocito y ya dejamos para la siguiente la Reforma Católica. Entre los siglos XVI y XVII desaparecieron los monasterios de las regiones donde las denominaciones cristianas protestantes eran mayoritarias. O sea, donde se extendió lo protestante, con Lutero, con Calvino y demás, desaparecieron los monasterios. Sea porque ellos mismos los hayan desmantelado o porque la gente se iba convirtiendo a esta fe y empezó a soltar la idea del monasticismo. A partir de ello, en el siglo XIX, aún se daban ciertas manifestaciones, a pesar de ello, ascéticas en algunos de los miembros de las denominaciones protestantes. En la Iglesia Reformada, por ejemplo, de Johannes Genubit, perdón si lo pronuncio mal, de Benningen sobre el Ruhr, en la segunda mitad del siglo XVI, intentó restaurar la vida en el claustro. Parece que el Johannes Genubit intentó que volviese la vida cenobítica. En 1728, Johann Conrad Weissel, un pietista alemán, migró a los Estados Unidos de América, donde se unió a los Dunkers en 1724. Weissel se retiró a vivir en soledad y con un grupo de seguidores formaron una comunidad y adoptaron un hábito semejante al de los capuchinos. Esto demuestra que lo monástico no puede extinguirse del todo, nunca. Pero también que lo monástico se va anquilosando y que necesita de reformas que le devuelvan la vida, la sangre a las venas otra vez, ¿no? Y eso ocurre con lo parroquial, que es lo que los protestantes pedían, ¿no? Una vida no rodeados de monjes elitistas súper perfectos y nosotros los pobres agricultores oprimidos, sino es devolverle al pueblo también la espiritualidad. Entonces, siempre tiene que haber esta especie de ida y vuelta, como pasa con los carmelitas que necesitaron su reforma, de los descalzos con Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, la reforma en cierto sentido que hizo San Francisco de Asís al crear
a los monjes mendicantes, con esta idea de romper con esos poderosos obispos y demás. Es decir, siempre está teniendo que haber una especie de equilibrio como en la bicicleta, que si uno se cae para la derecha se echa para la izquierda y viceversa. Esto pasa igual. Demasiado monaquismo o monacato te endurece, te hace vivir como los ángeles, pero no estás en la vida cotidiana, y demasiada vida cotidiana te hace olvidar de la profundidad. Por lo tanto, las dos cosas son necesarias. Hasta aquí vamos a ver hoy. En la siguiente ocasión ya estaremos con la Reforma Católica y ya nos acercamos hacia el final. Te recuerdo que mi libro sigue en Amazon en formato digital y papel. Es Sadhana al Camino Interior. Le recuerdo de los cursos online a través de Skype que doy. Puede comunicarse conmigo a través del correo pablojorgeveloso@gmail.com y puede participar del curso que le interese. Puede ser tarot, astrología, oráculo Lenormand, cartomancia, puede ser... le digo eso porque son los que más habitualmente doy y que me piden, pero también puede pedirme específicamente algo. Por ejemplo, me interesaría profundizar en el libro tal que trataste en el programa tal, ¿vale? Entonces ahí nos ponemos a profundizar, como gente que me ha pedido del Yoga Sutra de Patanjali, o el Hatha Yoga Pradipika, o el Trikal, Shaivismo de Cachemira, o lo que fuera, ¿no? Y por otro lado está también el reordenamiento vital, que son estas sesiones donde trabajamos un problema, alguna cuestión que quien consulta quiera proponer, que lo hacemos obviamente de forma individual, a través de Skype, y yo lo que hago es preguntar básicamente, no aconsejar, sino hacer preguntas, de manera que se vaya poniendo en evidencia qué es lo que ahí no está cuadrando, cuáles son los puntos ciegos, las inconsistencias, y se descubra mucho mejor qué es lo que uno verdaderamente quiere. Vamos a poner nuestra cortina de despedida y nos encontraremos ya en la siguiente ocasión. Ahí va. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos! La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!